Entonces la gente me pregunta, estas son preguntas que me llegan, ¿no? Que la gente me dice, Alejandro, pero usamos la hora solar, la hora del reloj. Mi madre me dijo, y hay uno que dijo, Alejandro, acordate que Dios no se equivoca. Yo no sé qué tiene que ver Dios acá, pero también vamos a tratar este tema del que Dios no se equivoca. ¿Ah? Entonces el punto es, ¿qué hora uso para plotear una carta y por qué? ¿Ok? Las horas, estas horas solares, o estas horas mejor, vamos a empezar por las horas del reloj, que son estas, todos conocemos el reloj, todos conocemos el flujo horario, por ejemplo, yo vivo por acá, ¿eh? No, acá no, eso Grecia, acá vivo. Y yo utilizo esto que se llama más uno, ¿ok? Las horas, cada una de estas son 15 grados, ¿ok? Y lo que vamos a ir viendo, por ejemplo, es que em, en el arco de todo este espacio se utiliza la misma hora. Hay cosas que son muy curiosas. Por ejemplo, si vamos a ver China, China termina por ahí, tenemos uno, 2, 3, 4 y 5, porque esto termina ahí. Entonces China tiene por lo menos 5 usos horarios. ¿Eh? Que tenga 5 usos horarios significa que una persona, cuando nació, la madre le dijo que eran las 10:30 porque miró el reloj, teniendo 5 usos horarios acá, si hubiera nacido ahí, son 5 horas más, 5 horas más son las 15:30, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver con esto es que en China todos van a usar la misma hora. Estas son decisiones políticas. Por ejemplo, Argentina, que está acá, Buenos Aires, ¿ok? Está usando lo que se llama el más 3, ¿no? Esto es 0, 1, 2, 3, está usando esta hora. Y fíjense que toda esta zona utiliza la misma zona horaria. Es una decisión política, es decir, yo quiero alinear a Argentina a Brasil por comercio, por cosas políticas, para llamar a las 10 de la mañana y que el otro me responda a las 10 de la mañana, pero en realidad se usa esta hora, pero en esta parte de Argentina tenemos 1 y 2 horas de diferencia, ¿eh? En la parte pegadita a Chile. Entonces, la hora del reloj no siempre coincide en la posición en la cual estamos. Miren Groenlandia, ¿no? Groenlandia tiene uno, 2, 3, 4, 5. Es verdad que ahí arriba más de un oso polar a veces no encontramos, o algún esquimal perdido, pero es lo mismo. En palabras pobres, lo que vamos sí a encontrar es que tenemos ahora Estados Unidos, que es un país bastante grande, tiene uno, 2, 3, 4, a lo mejor alguna isla o algo más, tiene 6 usos horarios, 5 usos horarios diferentes. México, ¿no? Yo tengo varios alumnos mexicanos, y en México también vamos a encontrar que hay más de un uso horario, Colombia y Perú condividen, y así cada país tiene un poquito el suyo. Entonces, a mí lo que me interesa destacar es que el uso, la hora del reloj, che, cuando una persona dice, cuando hacen chimén, utilicen la hora del reloj, de lo que estamos hablando es de usar la hora que vos ves, pero la hora es difusa a veces en territorios bastante grandes, ¿eh? Entonces, vamos a ver de dónde sale este uso horario, ¿no? Es el mapa. Acá pueden ver bien, ¿no? Estos mapas, los que tienen el mismo color, esto lo digo porque si alguno no lo vio, utilizan el mismo uso horario independientemente, ¿sí?, de la posición donde están. Es una cuestión política, no real, ¿eh? Si vamos a ver las horas, acá hay una hora, acá hay otra hora y acá hay otra hora. Entonces tenemos, si acá son las 15, acá son las 16, al revés, disculpen. Si acá son las 15, 15, acá son las 16, acá son las 17. Entonces, yo miro el reloj, nací a las 15, ahí nací a las 17, ¿eh? Esto va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque las horas chinas, cuando yo hago el Bazi, cuando yo hago cualquier tipo de astrología china, las horas van a ser de 2 horas en 2 horas. Esto quiere decir, vamos a hacer un ejemplo, que si yo nací acá a las 14:30, 15:30, 16:30, ¿ok? Esto quiere decir que yo ya cambié la hora. Por ejemplo, en vez de nacer a la hora de Mao, a la hora del conejo, hubiera nacido a la hora de Chen,
¿ok? Que es la hora del dragón. Esto es un poquito lo que va a cambiar, de acuerdo a lo que voy utilizando. China, por ejemplo, es mucho más grande, y si yo nací, por ejemplo, en la Manchuria, voy a usar la hora de Pekín. Pero si yo nací en Urumqi, que está de este lado, la cantidad de horas es diferente. Esto quiere decir que me van a haber puesto, sí, la hora, por ejemplo, de Mao, ¿ok? Y a lo mejor del otro lado de China, la hora real en la que nací, hubiera sido la hora del serpiente, ¿eh? Entonces, este tipo de cosas tienen que tenerlas en consideración. Hay países que no tienen cambio horario, tipo Ecuador. Miren Ecuador y Perú. Caen exactamente en lo que se dice como uso horario, pero al mismo tiempo son 75 grados. Ellos están en 75 grados. ¿No? Eso es interesante poderlo ver, pero también es interesante entender un poco de dónde sale el uso horario. ¿Eh? El uso horario viene hecho por el señor Sir Stanford Fleming, que era un ingeniero de ferrocarriles, que planteó los usos horarios. ¿Ok? Se tardaron hasta 14 años para poner de acuerdo a 27 países que se reunieron en Washington para hacer lo que se llamó la Conferencia del Meridiano. ¿Mm? Entonces aprobaron la idea de un horario mundial. Acá, para los que son detallistas si quieren saber más, acá tienen el lugar, la fuente de donde lo saqué. Igualmente, de esto hay muchas fuentes, en Wikipedia también lo trovan, ¿eh? No es que lo saben solo ellos. Pero acá esto es interesante, porque a mí lo que me interesa de esto son las fechas. ¿Por qué me interesan las fechas? Bueno, las fechas me interesa porque, bueno, ya lo vamos a ver, porque esto viene después, pero es divertido esto, ¿eh? Entonces, tras perder un tren, este ingeniero escocés creó el horario universal de forma de medir el tiempo que permite conocer de forma exacta la hora en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué decía este tipo? Si yo salgo de un tren en Moscú y ese tren me lleva a París, si yo conozco, divido en horas exactas, yo sé a qué hora llego. No es que tengo que ir ajustando el reloj. Yo paso de una frontera a otra y tengo que agarrar el reloj, moverlo y así vía. ¿Eh? Cuando el tiempo, y esta es la parte que me interesa, que esto lo saqué de abc.es, pero también este tipo de cosas las van a encontrar en Wikipedia, no son cosas de un sitio web cualquiera, son cosas de la historia de la humanidad, esto lo van a hacer, lo van a poder entender. Cuando el tiempo no tenía una medida universal, los relojes marcaban la hora local, siguiendo una única forma que era la posición del sol. Entonces, antes del 1870, se usaba la hora solar. ¿Eh? Esto hacía que cada viaje o cada cruce de frontera se convirtiera en una aventura para aquellos que debían averiguar cuál era el número de vueltas necesarias del reloj para ajustarse a la hora real de ese lugar. ¿Eh? Este ajuste se estimaba en función de la situación del destino, más o menos vueltas si uno viajaba hacia el este o hacia el oeste. En cualquier caso, la ley la imponía el sol. ¿Eh? Allá donde se observase se encontraban en el punto y se marcaban las 12 del mediodía. Y de ahí el punto eran las 12 del mediodía. Pero ¿cómo se hacía esto, no? Esto se hizo siempre con un palo en el piso, o con un sandial, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, cuando yo pongo un palo en el piso, ¿ok? Y esta sombra es la más corta, ¿eh? Vamos a hacer un dibujito acá. Si yo pongo un palo y el sol está acá arriba, me va a hacer una sombra que es muy cortita. ¿Eh? Esta sombra, que es cortita, porque el sol, ustedes saben que si esta es la Tierra y el sol pasa por acá arriba, ¿eh? Solo en la zona del Ecuador, la sombra va a caer sobre sí misma. ¿Ok? Si yo estoy en este lugar, aunque si el sol está arriba, un poquito de sombra este, me la va a hacer. Entonces, poniendo un palo en el piso, se podía calcular, donde estaba la sombra menor, se podía calcular cuál era, ¿ok? En las 12 del mediodía. ¿Eh? Entonces, eso era el punto principal, ¿eh? De cómo se medía el sol. Vamos, acá hay una cosa que es interesante que después la vamos a poner, que es, ¿y qué pasaba la noche?
Porque a la noche no estaba el sol. ¿Cómo sabía uno si nacía a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, o en un horario donde el sol no estaba? Eso se los voy a contar dentro de un poquito, ¿eh? Si vamos a ver la historia del Chimén, y acá en la historia del Chimén, algunos dicen que Juan Dí le encargó a uno un sistema, pero vamos a tomarnos una fecha cierta y que todos conocemos, que es, esto es de Wikipedia, ¿ah? Y que es, por ejemplo, cuando la batalla de Red Cliff, ¿ok? Más allá, o Cao Cao, o Zhuge Liu Bowen, ¿ok? Entonces vamos a tomar una fecha que nosotros podemos pensar donde el Chimén ya existía, que era el Warring States. Warring States o los reinos combatientes que trataban de unificar la China, ahora nos vamos a meter con esto, duró hasta el 2221 antes de Cristo. ¿M? Entonces acá tenemos que pensar a una cosa que es importante. Como los chinos usaban el chimén en el 220 antes de Cristo, y ellos podían tener en cuenta el horario del reloj que tiene como referencia el uso horario que se inventó en el 1870. Acá tenemos un problema. Si yo quiero ir a los clásicos, si yo quiero usar las cosas como se usaron una vez, el horario del reloj no lo puedo tener, porque antes del 1870 no había un horario universal, no había ¿cómo se puede decir? Uno estándar diferente a lo que es la hora solar. Entonces, si yo miro en la historia, todo el chimén que se utilizó antes del 1870 no usaba el decime tu mamá que hora naciste, ¿ok? Y te diré quién eres, ¿ok? Con la astrología, con lo que uno quiere. Porque se utilizaba solo la hora solar. ¿Ah? La hora solar es la hora corregida. Porque yo no tengo un palito, tengo un sandial acá y voy así, miro qué hora es, ¿eh? Esto creo que es un punto interesante, porque cuando las personas dicen, usá la hora que te dio tu mamá, que es la hora exacta, y tu mamá, ¿viste? Cuando estaba haciendo el parto, no creo que haya mirado a la hora solar, miró un reloj, ¿no? Ese reloj puede estar bien o puede estar mal, ese reloj seguramente no tenía, a menos que uno haya nacido en Bogotá o que haya nacido en lugares en donde no hay diferencias horarias, es muy factible que ese reloj no te dé la hora exacta, ¿ok? Sino que te dé la hora del reloj. ¿Cuál es el problema acá? Y esto lo digo por experiencia de haber enseñado, ¿ok? Este, por experiencia de haber enseñado esto por mucho tiempo, haber enseñado el chimene, haber enseñado astrología, diferentes formas de astrología, que las personas que van a aprender astrología en general, y no todas, no tienen una base de sistema cartesiano muy claro. Es decir, estas personas, que son personas como todas, que puedes sacar de la puerta de al lado, ¿no? No son científicos. Estas personas no conocen muy bien el sistema cartesiano y les cuesta saber qué es un meridiano, les cuesta saber qué es un paralelo, y como les cuesta saber qué es un meridiano o un paralelo, tienen mucha dificultad en entender lo que es el uso horario. Entonces, a veces nos cuesta. Si ustedes se imaginan una persona que hace un curso con 200, 300 personas, explicarle a todos el sistema horario y que lo entiendan, se crea una grande confusión. Por eso a veces muchos maestros, cuando enseñan Chimen, ¿qué es lo que dicen? Usen la hora del reloj, por favor, no se metan con la hora local, porque voy a tener problemas para explicarlo, ¿ok? Pero es siempre una aproximación. Entonces, uno tiene que elegir cuando usa el Chimen si quiere sacar cosas puntuales, ¿ok? O realmente quieren, ¿ok? Explicar cosas genéricas. Vamos a ver por qué después las cartas en algunos casos pueden funcionar en las dos, pero al mismo momento van a tener diferencias que muchas veces son sustanciales en lo que es el utilizo de la puntualidad en el predecir o en el hacer cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a las diapositivas. Bueno, si vamos a ver esto, históricamente los chinos no podían utilizar el uso horario en el 220 a.C., dado que este fue inventado o formalizado, ¿ok? A partir del 1870. Es decir, los chinos usaban el chimén
al menos 2000 años antes de que fuera puesto en práctica el uso horario. Entonces, si nosotros vamos a pensar, y esto un poco ya la pregunta del millón es, ¿realmente podían usar el uso horario? No, siempre se usó con la hora solar. Entonces, cuando tenemos una historia de 2000 años de utilizo de historia solar, ¿para qué nos vamos a meter y a complicar la vida? ¿Ok? ¿Queremos hacer las cosas bien? Bueno, vamos a usar la hora solar y no la hora del reloj. Esto es muy claro. Así es como se usa en todos lados. Después, quien no tiene ganas de hacer cuenta, que es un poco lazy, ¿ok? Use la hora que quiera. Pero si queremos ser puntuales, vamos a tener que entrar un poquito más en el detalle. ¿A qué sirven los meridianos? Bueno, esto ya un poco lo expliqué. Cada uno de estos meridianos que tienen diferencia de 15 grados, nos indican una hora diferente. Entonces, esta es lo que se utiliza, el 120 grados, es lo que se utiliza para Pekín, que después no son 120 grados, ¿ok? Y si ustedes ven, estos son 90, estos son 75, ¿ok? Si una persona nace acá, estos son 135, ¿ok? Va a estar usando la hora de este lugar. Si una persona nace acá, va a estar usando la hora de este lugar. Digamos que esto hacia ojo son 118 grados, Vamos a usar 120 para hacer más fácil las cuentas. Una persona que nace en Chengdu, ¿ok? O que nace en Xixing, ¿sí? Va a tener más de una hora de diferencia con este lugar. Entonces, los meridianos hoy en día nos van a servir para poder hacer las cuentas de la diferencia horaria. Cada grado, ¿sí? Cada grado son 4 minutos y si yo tengo 15 grados son 60 minutos, ¿ok? Esto quiere decir que si la hora de China son las 16:30, en realidad yo acá ya nací a las 17:30. Esto me va a cambiar la carta. A esto hay que agregarle el DST, que es el Day Solar Time, y a veces pueden ser 2 o 3 horas de diferencia, aunque si no tenemos, por ejemplo, 45 grados de diferencia. ¿eh? Esto igual fue explicado en otro vídeo que lo pueden buscar, va a estar ahí disponible. Ustedes me pueden decir, en el periodo del Warring States, ¿ok? La China era así, ¿sí? No llegaba a Urumqi. El sistema era lo mismo, ¿ok? Acá, en este periodo, no se utilizaba de ninguna forma, ¿ok? Lo que era el reloj. Simplemente porque el reloj y la hora solar, o mejor, la hora basada en meridianos no existían, Entonces, esto creo que va a aclarar un poco este punto de cómo funcionaba el todo, hay que acordarse, y ahora empezamos con esto, ¿cuáles son las bases de la metafísica? Entonces, como decíamos, las bases de la metafísica es la vuelta del Sol, o mejor, la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. ¿Ok? Entonces vamos a pensar y vamos a usar un Lopan. ¿Ok? Este es el Sol. ¿m? Más o menos se identifica por el dibujito, lo busqué bien. Esta es la Tierra. Es un poco, esta visión de la Tierra es eurocentrista, porque Europa está acá. Está bien en el medio. Entonces, el concepto también sirve para Latinoamérica, no porque ven Europa, no sirve para Latinoamérica. Entonces, el año nos marca la cantidad de vueltas que dio la Tierra al Sol, alrededor del Sol, desde el momento en el cual se empezó a contar los años. ¿Ok? Se usa lo que se llama eh,
Yatzy, que son un ciclo de 60 años. Quienes están en metafísica, estas cosas las conocen, no es que me voy a poner a explicar el Yatzy ahora. Sería lindo ponerlo, pero bueno, no se me ocurre antes. Entonces, esto es la cantidad de vueltas. Cuando los chinos dicen, estamos festejando el año número 4833, digo este porque no me acuerdo cuál era, pero era un número grande. Quiere decir de que empezaron a contar la Tierra de vueltas, 4873, 74, las que sean, ¿ok? Y haciendo el Yahtzee, ¿eh? Los 60 hexagramas, esto termina en high, ahora no me acuerdo qué high era, ¿ok? Quei high, me tengo que sea Quei high, imaginemos que sea este, y esta vuelta se dio 4000 veces, entonces el año significa eso. El mes, ¿ok? Es cuando la posición de la Tierra llega a este lugar, a esta posición de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Cuando llega ahí quiere decir que entramos en high. Una de las cosas que normalmente no se saben, pero bien, cuando empieza el año empieza el 4 de febrero, ¿no? Que está más o menos por acá. Si yo divido esto, y acá tengo Acuario, ¿no? Cuando el Sol llega a los 15 grados de Acuario es cuando empieza febrero, cuando empieza el año. A veces es el 3, a veces es el 4, a veces es el 5, normalmente el 4 de febrero es cuando empieza la posición. Esto es un secreto que es el secreto más custodiado de todos los maestros, porque las personas tienen que esperar a que él haga su conferencia para explicarles cuándo empieza. Pero si vamos a ver todas, y esto es interesante, ¿no? Acá tenemos los Jie-Chi que coinciden con esto, y acá, cuando estamos en ciertas posiciones, ¿ok? Es cuando los meses empiezan todos los años, ¿eh? Acá está corrido, no se preocupen, ¿eh? Porque esto está dividido en 12 y puesto, pero en realidad los años son diferentes, ¿ok? Esto que ven acá, en este Lopan, es un Lopan que yo me hice durante la pandemia para jugar un poco a adivinar los eclipses. Se puede perfectamente con este sistema ver cuándo son los eclipses, y todo, ¿ok? Estos no son los yaos, ¿ok? De los hexagramas, ¿eh? Yo acá puse los 365 días del año, ¿eh? Tenemos noviembre, tenemos diciembre. Entonces, si bien el mes es este que está acá, los días, ¿ok? Vienen calculados. Por ejemplo, cada uno de estos son los días, ¿no? Entonces, o el día que quieras está acá. Entonces, los 60 Yahtzee se vuelven a repetir. Empieza Yahtzee, bla, 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 y continúan en Way High, ¿eh? Y así se se van haciendo, ¿eh? Entonces, fíjense que cuando hablamos del año, cuando hablamos del mes, cuando hablamos de la hora, todos y absolutamente todos, ¿ok? Se están refiriendo a la posición de la Tierra alrededor del Sol, ¿eh? Es una posición exacta. En el Lopán ciertas cosas no se ven, pero cuando la Tierra se mueve, ¿m? Y se va moviendo, ¿ok? Acá, por ejemplo, son las 0 de la mañana, acá son las 12 de la noche. La Tierra, para definir esta hora, se posiciona y se va rotando, ¿eh? Va pasando despacito de hora en hora, ¿ok? Y va pasando de un lugar al otro, ¿ok? Entonces, vamos a usar un poco de lógica. Si esto corresponde al movimiento, y esto corresponde al movimiento, y esto corresponde al movimiento, y este que corresponde, claro que corresponde al movimiento, ¿eh? No es que eso es porque yo tengo un reloj y dice, mi reloj dice esto. Todos estos elementos de los 4 pilares corresponden al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ¿ok? No podemos ignorarlo, ¿ok? Toda la metafísica está basada en la Tierra que se mueve alrededor del Sol. Entonces, no podemos decir, mira, este lo hago con el reloj, este lo hago y el resto lo hago con la cosa, porque es todo lo mismo, toda la metafísica se basa sobre este tipo de cálculos, ¿ok? Entonces, cuando una persona te dice, usa la hora del reloj, miren, ¿qué quieren que les diga? O no entendió cómo funciona la metafísica,
que eso puede ser, porque hay mucha gente que cuando enseña o cuando trabaja toma la vía más simple, o que realmente no tiene ganas de ponerse a explicar, o porque no lo sabe, o porque sabe cuánto es difícil a una audiencia de 500 personas, por así decir, por no decir 250, pero pueden ser 1000 o 2000 o 3000, tienen que explicarle la hora justa y tener en consideración el Day Solar Time, Daylight Solar Time, o tienen que darle mucha más información y les aseguro que esto muchas veces en los cursos tengo que explicarlo 2, 3, 4 veces, porque no estamos tan habituados, estamos tan alienados con la hora del reloj que no se nos ocurre poder pensar cómo funciona de otra forma. Más allá de que alguno no tiene las competencias de sistema georreferencial o sistema cartesiano, o llámenlo como quieran, es lo mismo. Pero no tiene las referencias educativas, porque en la escuela nunca se lo enseñaron, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas no las entiendo. ¿M? Bueno, esto es interesante. ¿Por qué a veces Bueno, ¿por qué a veces funciona? Bueno, se los voy a explicar. Ahora, no voy a explicar todo el sistema de cómo se construyen las cartas, porque eso se puede hacer en un curso, pero no en un vídeo de a 10, 15 minutos, ¿eh? El punto está acá. Estos utilizan cuando se desarrolla la carta, este yin 9 que nos da, por ejemplo, una tipología de carta, hace que por 5 días, nosotros cuando trabajamos en este sistema que se llama San Yuan, tenemos el ciclo alto, el ciclo medio y el ciclo bajo, ¿ok? Dura 5 días, 5 días y 5 días. Vamos a hacerle así a este medio, ¿eh? Sin esta, pero bien. 5 días, 5 días. Entonces, por 5 días yo mantengo la estructura Yin 9. Yin, o mejor, la estructura 9, porque Yin habla de los DUN, del periodo de invierno, el periodo de verano. Pero me interesa que está el 9. ¿Podemos llamarlo Yin 9? Sí. Perfecto. Puede ser Yin 9, Yang 9, puede ser Yin 7. Hay varios periodos, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo las cartas, fíjense, esto en el Day Master y esta carta es lo mismo, ¿no? El grain es lo mismo. El Chief es lo mismo, aunque si tienen. Y acá algunas cositas ya cambiaron. Entonces, si nosotros leemos esta carta, esta persona vino a trabajar la riqueza, o vino a trabajar la prosperidad, es una persona que puede hacer el freelance. En este caso, la persona, ¿ok? Va a trabajar y va a trabajar en lo que es la parte de emprendedoría, o ser un empresario. Esta persona que está acá puede en su vida tranquilamente trabajar como empleado. Esta persona que está acá nunca va a trabajar como empleado. Entonces, cuando vos lees una carta y lees las dos cartas, te vas a encontrar, ¿ok? Que esta persona le vas a poder decir que el tipo de trabajo que normalmente tiene es un trabajo más de freelance, más empresarial, que va a ir perfecto. Es solo que en esta carta la persona puede llegar a tener trabajos de empleado, puede crecer del empleado, puede ir a tener su propio trabajo, a trabajar para sí mismo, y es fácil que cuando quiera trabajar tenga el sueño de trabajar como empresario, pero tenga tantas dificultades para hacerlo que es mejor que siga como freelance, ¿no? En este tipo de carta, eh, no se le va a ocurrir trabajar como, como obtienen los boys, está muy lejos el trabajo en relación de dependencia, no lo va a hacer, fundamentalmente no lo hace. Va a trabajar solo para sí mismo, ni siquiera como freelance, ¿ok? Entonces fíjense que cuando una persona tiene combinaciones parecidas, porque fundamentalmente esto me da las combinaciones parecidas, aunque si yo utilizo, ¿no? Acá hay una carta de diferencia. Estas son las 14, estas son las 16, ¿eh? En una estamos en la hora de Wei y la hora estamos en la hora de Shane. Entonces, cuando ustedes tienen
cartas se equivocan la hora, van a poder seguir leyendo cosas parecidas, pero nunca van a ser exactas, ¿ok? Entonces, cuando la confusión viene de que dice, yo uso la hora del reloj y puedo leer cartas. Claro que las vas a poder leer cartas, ¿eh? No es que no. Las cartas las vas a poder leer, pero nunca van a ser exactas como si fuera la hora corregida o la hora solar. ¿Por qué? Porque este sistema fue inventado para la hora solar, no fue inventado para la hora eh, del reloj, porque los relojes fundamentalmente no existían en ese momento, ¿eh? Vamos a ver otra carta que son interesantes, ¿eh? Vamos a ver esta carta. Esta carta es mucho más fácil de entender. Cuando en muchas escuelas de Batsi, después vamos al Chimén, cuando tenemos esto hay un componente de bulismo. Miren la diferencia horaria. Cuando estos dos combinan, esta persona no puede ser bulista. ¿Por qué? Porque esta, o no puede tener este punishment. A veces lo llaman bulismo, a veces lo llaman. ¿Por qué? Porque si combina con show, crea tierra, ¿ok? Y estos dos quedan juntitos. En esta carta la persona sí lo puede hacer. Acá tiene un fullín entre la persona y los hijos. Acá el fullín no existe. Les aseguro que estas dos cartas son vidas totalmente diferentes. Vamos a ver qué pasa con el chimén para ver un poco las diferencias. En una de las cartas, la persona tiene, el dinero está en punishment. Y está en void, quiere decir que le falta dinero, y cuando tiene la sensación de que le falta el dinero, y cuando lo encuentra, eh, aparecen los problemas, ¿ok? Y en la otra, el dinero lo produce por trabajos o cosas imprenditoriales y es rápido hacerlas. Entonces, fíjense la diferencia. Las ganancias que son altas producen dinero, el dinero lo produce. En este caso, las ganancias están en void, el dinero está en void, cuando tiene un poquito de plata, acá salen los punishment y le duele, ¿ok? ¿No les parece que hay una diferencia entre los dos? A mí me parece que sí. Las cartas son parecidas. ¿Por qué son parecidas? Porque miren, esta estructura que está acá es la misma que esta, ¿eh? Y las dos están bien puestas. Este se autoconoce y aprende quién es cuando pasa entre los 40 y 60 y este de los 91 a los 105 años. Hay una gran diferencia, porque si yo conozco quién soy, me conozco a mí mismo, aprendo sobre mí mismo, tomo conciencia de quién soy, puedo jugar mejor, ¿eh? En este caso, la si es un hombre, él está con su hijo, esta sería la hija con el novio tiene una buena familia y los produce. En este caso, la hija está con el punishment, que es este G en esta posición, hay un punishment de familia, él hasta los 45 años a la hija la puede ver, después de entre los 46 y los 60 es más difícil verle, la va a ver después de los 61, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este caso no hay pérdida de conectividad con uno de los hijos y en este caso hay pérdida de conectividad con uno de los hijos. ¿Le parece que son la misma carta? Porque miren, la diferencia es este sí y este show. Es una hora de diferencia. Y esa hora de diferencia, ¿saben de qué viene dada? Del utilizo de la carta solar o de la carta reloj, vamos a llamarla así, ¿eh? Entonces, en uno, la persona tiene problemas en la familia con alguno de los hijos, pero el trabajo y la riqueza le llegan cualquier cosa haga, ¿eh? En el otro de los trabajos, ¿ok? Hay en su ambiente grandes cantidades de dinero, ¿ok? Pero él hasta los 61 no ve un peso, ¿eh? Hasta que no llega ahí, a ese cuadrante, cuando empieza a caminar, hasta que no llega a este cuadrante, de chiquito lo ve, acá no ve nada, o ve un poco, y acá es donde ve la riqueza que él tiene. Pero acá, este se fue acá ya no los ve más. Es como si fuera una vida de una persona a la cual
en un momento hace plata y después se la gastó toda, ¿ah? Entonces, y esta es una que durante toda la vida las cosas económicamente le fueron mejor, ¿eh? De esto podemos tocar cualquier punto de la carta y van a ver que las cartas pueden ser parecidas, porque lo que viene a aprender en esta vida, en esta carta está acá, y en esta carta está acá, y son cosas parecidas, porque se habla del hablar, del hacer experiencias, de comunicar las experiencias, de encontrar la leadership, de claridad mental, ¿ok? Pero esta carta es mucho mejor que esta, ¿eh? Entonces, come tipo de vida, aunque sí cada carta tiene sus dificultades, a veces en la familia, a veces en otro lado, y bla, 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 ¿eh? Eh, yo espero que se haya un poco entendido la diferencia entre las cartas, ¿ok? Porque, bueno, cada uno usa la que quiere, ¿no? Cuando yo hago a veces, recibo gente antes de los cursos, empiezo a recibir gente para a charlar un poco para saber quién son. Yo no tomo personas porque me pagan, están en el curso, ¿eh? Cuando yo quiero hablar con las personas y quiero conocerlas, quiero saber por qué quieren hacer metafísica, quiero saber qué saben, porque si una persona entra en un curso sin saber nada, se encuentra en dificultades. A lo mejor tengo que preparar un par de clases antes para que empiece a ver cosas que son propedéuticas al curso. Entonces, lo que a mí me interesaba con este vídeo era marcar, porque me llegan, viste, las personas, alumnos que después frecuentan otros cursos, que está genial, pueden frecuentar todos, yo no tengo problemas, ¿eh? A mí me gusta que la gente que estudió conmigo pueda estudiar con otras personas y conozca las diferencias. Solo que alguno me viene y me dice, me viene con cosas tipo, ay, no, mejor usar la hora del reloj, mejor usar esto, mejor usar aquello. Miren, si ustedes quieren ser precisos, dejen el reloj, hagan el reloj antes de empezar el chimel, lo agarran, se lo sacan y lo ponen en otro lado, ¿ok? Porque si no, nunca van a ser exactos y precisos en la vida de una persona. Esto es una recomendación que les hago. Ahora entendieron por qué. Tienen bases históricas, tienen bases de metafísica, vieron diferencias entre cartas, ¿ok? Hay cartas que no van a cambiar, porque si yo nací en Bogotá, que son 75 grados, no hay diferencia horaria, es así de simple. Si yo nací en Argentina, en Buenos Aires, sí hay diferencia horaria, hay 52 minutos de diferencia. Entonces, de acuerdo a la hora en que nací, tengo que hacer la rectificación, ¿ok? Más allá de la hora del reloj. Entonces, esto quiero que quede claro. Y para Manuelita, que me dice... Dios no se equivoca, porque tengo una alumna que se llama Manuelita y que me dice, Ale, Dios no se equivoca, tenés que usar el reloj. Yo no sé dónde sacan estas pavadas. Yo las llamaría burradas, pero bueno, vamos a aclarar esto que es importante. ¿M? Dios no se equivoca, las personas sí. Hay que aprender a pensar y no repetir como un loro cualquier cosa que te viene dicho. Entonces, lo que nosotros hacemos en estos cursos es enseñarles a pensar con el chimén. ¿Qué quiere decir? A esto hay que razonar, no se puede estudiar de memoria. Entonces, a Manuelita y a todas las Manuelitas, que yo aprecio mucho, las invito a que frecuenten cursos y sobre todo que empiecen a pensar, que empiecen a razonar. Este es un vídeo que no va en contra de Manuelita o Manuelitas, ¿ok? Este es un vídeo que va a tratar de hacerles pensar a ustedes cómo funciona la metafísica. Entonces, espero que al menos cada uno después de ver el vídeo va a hacer lo que tiene ganas, ¿eh? Yo no voy a convencer a otro, ni otro me va a convencer a mí. Pero espero que a ustedes que están viendo este vídeo puedan pensar un poquito más y ponerse la duda, poder cuestionarse a sí mismos para poder empezar a entender que a lo mejor hay otras formas de usar el Chimen que son más precisas de las que usan. Si ustedes hicieron un curso con otra persona en la cual les viene dicho, usa el reloj, porque Dios no se equivoca, usa el reloj porque es así. Miren, bueno, nosotros en Latinoamérica fuimos colonizados y dimos oro por espejitos de colores, ¿no? El oro es lo que ustedes pagan. No se den, no se hagan dar espejitos de colores. Hagan, razonen, y si ustedes a través de un razonamiento me dicen, quiero usar el reloj, y el razonamiento es lógico, va bien, ¿eh? Yo todavía no lo encontré, pero va bien. Lo que a mí me interesa es que puedan ponerse en discusión lo que aprendieron, razonar y mejorar la técnica que ustedes puedan tener o hacer. ¿M? Los saludo, basta por hoy, diviértanse,
Y bueno, usen la cabeza, razonen, porque esto, el chimén y toda la astrología son cosas para razonar, ¿eh? Son cosas para pensar, razonar, y el chimén, como cualquier astrología, es un instrumento que nos puede ayudar a varias cosas. Ver en adelante lo que va a pasar para tomar mejores decisiones, pero también nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos. La astrología hecha con el chimén es una cosa potencialmente buenísima, ¿ok? Para poder entendernos más y poder crecer. Hay una astrología evolutiva que está en el Shimen, que nos ayuda a crecer, a entendernos y a mejorar qué es lo que tenemos que hacer y a mejorar las cosas que pasan alrededor nuestro. No se la pierdan, porque si se la pierdan, la van a descubrir dentro de muchos años y van a haber perdido años de su vida sin saber, sin tener un rumbo que tiene que ver más con el nivel espiritual de lo que vinimos a hacer en esta encarnación y no de lo que podemos comprar en el shopping la próxima semana, ¿eh? Gracias por todo, espero que se hayan divertido y les recuerdo, este vídeo no tiene intención de criticar a nadie, ni a Manuelita, ni a Juanita, ni a Catalina, que es mi sobrina, que mira esto y me dice de qué estás hablando. Pero sí tiene la intención de que ustedes puedan razonar. La idea de este vídeo es hacerlos pensar, ponerles en italiano se dice una pulce en el orecchio, ¿no? Que significa ponerles una pulga en la oreja, que dé un poquito de vueltas, que los haga pensar y cada vez después de que pensaron, después de que razonaron, puedan crecer en la forma de entender el chimén y entender la astrología. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.